La escena abría y mostraba la planta nuclear del señor Burns. Señor, se escuchaba la voz de Smithers, vienen personas del gobierno, dicen que quieren hablar con usted. Oh no, otra de esas estúpidas inspecciones, señor Smithers. Regañaba el señor Burns. ¿Cuánto dinero tenemos en la caja pequeña? Preguntaba Burns. Creo que no se trata de eso, señor. Bueno, déjalos pasar. Unos hombres vestidos con bata habían entrado a la oficina del señor Burns, eran los inspectores que mandaron a Simpson a la universidad, que por cierto, Burns tuvo que pagar. Lo sabía, otra vez estos perros guardianes de la seguridad pública, y ahora ¿qué quieren? Ya enviamos a Simpson a la universidad. No, señor Burns, interrumpía uno de los hombres, no se trata de eso ahora. Uno de los hombres cerraba la puerta de la oficina del señor Burns. La Comisión Reguladora de la Industria Nuclear no es solo lo que dice ser, trabajamos con la rama de investigación de armas y proyectos biológicos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Su planta nuclear no es lo que solemos decir, dentro de los estándares adecuados, podría cerrar su planta en este momento si quisiera y no hay soborno que pudiera salvarlo. Sin embargo, estamos dispuestos a olvidar ese asunto si usted nos ayuda. El señor Burns hacía un gesto queriendo escuchar lo que tenían que decir aquellos tipos. El gobierno de los Estados Unidos ha hecho un gran descubrimiento, algo que podría abrirnos las puertas a cosas inimaginables, tan inimaginables como descubrir otras realidades. Sin embargo, sabrá usted que cada día es más frecuente encontrar voluntarios lo suficientemente estúpidos como para aceptar trabajar en voluntariados para el gobierno. Sabemos que junto con Simpson, usted tiene muchos trabajadores, digamos no muy brillantes. Pueden ser buenos candidatos. A ver, regañaba el señor Burns. ¿Y yo qué voy a ganar con todo esto? Si algo les pasa a esos brutos me costarán demandas millonarias, ¿que creen que voy a caer con semejante trampa? Lárguense de aquí. Nosotros cubriremos cualquier eventualidad, contestaba, todos se contentan con $1 millón o medio millón de dólares en sus bolsas. No se harán más auditorías y el gobierno promete compensarlo con $50 millones. La atención del señor Burns había cambiado, de un momento a otro la oferta se había tornado bastante interesante. Entonces si llegase a haber un problema yo no seré responsable, volvía a aclarar el señor Burns. Así es. Smithers, traiga a las ratas de laboratorio, traiga a los afortunados empleados. Enseguida, señor. El señor Smithers había traído a 3 trabajadores que él consideraba menos iluminados, entre ellos, Homero Simpson. Bien empleados, hablaba el señor Burns, ustedes son los afortunados en acompañar a estos hombres para realizar algunas pruebas para nuestro querido gobierno. ¿Y de qué se trata?, preguntaba Homero. Bueno, se acercaba uno de los hombres con bata, trabajamos para el Departamento de Defensa, estamos trabajando en un gran descubrimiento para nuestra nación y ustedes pueden ser parte de este descubrimiento y hacer grande a América, más grande de lo que ha sido. Serán los héroes de América, decía uno de los hombres. Trabajar para el gobierno, Homero se imaginaba una escena en su cabeza. De pronto, comenzó a escuchar una voz apagada. Señor Simpson, señor Simpson. Señor Simpson, gritaba Smithers. ¿Entonces aceptan o no?, preguntaba uno de los hombres. Oiga, ¿y cuánto nos van a pagar por esto?, preguntaba Homero. Bueno, cubriremos su salario de la planta y les daremos $50,000 más al año. Yujú, Homero levantaba las manos en señal de aprobación. La escena cambiaba y mostraba a la familia Simpson cenando. Pues sí, March, como te decía, vamos a trabajar para el gobierno porque somos los trabajadores más brillantes de la planta. ¿Brillantes? Bart miraba extrañado a Lisa, ¿brillantes en qué? Pero Lisa solo levantaba los hombros en señal de desconcierto. ¡Qué bueno cielo! March daba un beso a Homero y le servía una chuleta. Entonces, ¿ya no trabajarás en la planta, Homero?, preguntaba Bart. Mientras saca los voluntariados, cubrirán mi sueldo de la planta. Vaya Homero, que te paguen sin hacer nada, es el sueño de mi vida, pero, tampoco hacías nada en la planta. Bart, gritaba Homero. La escena cambiaba y mostraba a Homero junto a sus 2 compañeros.
Bueno señores, bienvenidos. Varias personas con batas blancas les daban la bienvenida. Antes de que comencemos necesitan firmar unas cuantas formas y un acuerdo de confidencialidad, ya que no deberán hablar sobre nada de lo que vean o hagan en este lugar. ¿Ni siquiera con nuestra familia?, preguntaba Homero. En especial con su familia. Oiga, porque aquí dice en caso de muerte se niega a demandar a la compañía, hablaba con su voz torpe Bernie. Es solo una formalidad, jajaja, usted firme, les aseguro que nada malo va a pasarles. Vamos Bernie, se acercaba a Homero, podemos confiar en el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo Bernie y su otro amigo se miraban extrañados. ¡Ay, qué lerdos son ustedes! Trae acá. Homero firmaba uno de los contratos sin siquiera leerlo. Bernie y el otro hombre al no quedarse fuera firmaron los contratos. Los llevaron a unas instalaciones por debajo de la ciudad de Springfield. Al lugar que habían ido parecía ser una construcción enorme, una especie de máquina con un agujero en el centro llenaba toda la gran estructura. ¿Qué es eso?, preguntaba Homero. Eso señor Simpson, hablaba un joven científico, mientras escribía en una libreta. Es un colisionador de partículas, hemos descubierto muchas cosas a raíz de experimentos con esto, inclusive otras dimensiones. Un militar, parecía de un gran rango, por la cantidad de medallas y su elegante traje militar, había dado un golpe al joven científico. Lo siento. Bueno, señor Simpson y compañía, les haremos unas pruebas físicas de rutina. No puede ser, este hombre tiene 104% de grasa. Oiga, no coma en el tanque. Vaya diablo. Les habían hecho varias pruebas y concluyeron que eran bastante estúpidos pero lo suficientemente sanos para poder llevar a cabo los experimentos. Ese día había sido bastante aburrido, solo les habían hecho pruebas y los dejaron en un cuarto viendo imágenes extrañas, como de criaturas horrendas, y en ocasiones, les indicaban una breve descripción de las entidades. Cosas bastante extrañas a decir de verdad, cosas que Homero no entendía, lo que importaba era que le estaban pagando por prácticamente hacer nada. En ocasiones, algunos días los hacían entrar a una cámara por debajo de aquel acelerador de partículas. Les pedían reportar todo lo que pudieran ver, lo que sea, no importaba si era luz, cualquier cosa debía reportarse. Debían reportar si se sentían enfermos, o sentían dolor, miedo, todo. En una ocasión, Homero se había aburrido tanto, que se quedó dormido dentro de la cámara del acelerador, aunque pensó que era un sueño, estaba en una especie de apartamento tipo loft. En medio de aquel departamento, una gran bola de carne, bastante grotesca a decir de verdad. Homero se había sentido nervioso, sin embargo, volvió a quedarse dormido, y cuando abrió los ojos, lo miraban atentos unos científicos. Simpson, se quedó dormido, esto es inaceptable. Ay, lo siento, es que, me aburrí, pero soñé algo muy extraño, soñé que estaba en una casa y una gran bola de carne intentaba decirme algo. Todos quedaron en silencio cuando Homero dijo eso y se miraban preocupados. Notamos una fluctuación a los 24 minutos con 30 segundos de inicio de la prueba, señor, pudo ser un contacto. ¿Qué vio exactamente en su sueño, señor Simpson? Solo eso, hablaba nervioso Homero, solo esa bola de carne en aquel departamento. Uno de los científicos tomó un sello y en el informe indicó que hubo contacto. Sin embargo, no es el que busca el general, susurraba uno de los científicos. Bueno, hoy pueden ir a casa temprano, despedían a Homero, Bernie y Ernie. Yohou, Homero se levantaba y rápidamente salía del centro. Espere, señor Simpson, necesito que se lleve este libro, intente leerlo y buscar si lo que vio en su sueño se parece a algo de lo que hay aquí. Uno de los científicos le había dado un gran libro a Homero. Ahí nadie me dijo que nos dejarían tarea. No es necesario que lea algo, señor Simpson, solo decirnos si alguna criatura de aquí se parece a lo que vio en su sueño. La escena cambiaba y mostraba a Homero en su sillón mirando la televisión. Bart tenía el libro de Homero en sus manos y lo leía. Vaya, esto parece más un libro de espantos, Homero. Ajá, Homero estaba idiotizado por su televisión, perdido en la nada. Déjame ver eso. Lisa tomaba el libro y comenzaba a leerlo atenta. Vaya papá, estos parecen monstruos de la literatura lovecraftiana. ¿Lo ve qué? Homero tomaba una cerveza y comenzaba a beber. Papá, ¿qué haces exactamente en ese lugar?, preguntaba Lisa. Ah, ya sabes, solo me llevan a un cuarto dentro de un acelerador de partículas, me siento ahí y me dicen que debo decirles si veo algo, y hoy me pidieron buscar en ese libro a lo que vi en mi sueño.
Sueño, colisionador, estas criaturas, papá, en tu trabajo están experimentando con otras dimensiones. Pues, no lo sé. Creo que deberías de renunciar, papá. Todo esto que está escrito aquí parecen ser criaturas muy peligrosas. Homero se quejaba, pero si estoy ganando dinero sin hacer nada y además me dan el sueldo de la planta, son 2 sueldos. Papá, por favor, esto no me gusta. ¿Ya viste la clase de criaturas que hay en este libro? Lisa dejaba el libro abierto en una página con el título 002. Oye, eso se parece a lo que vi en mi sueño, señalaba Homero. Lisa leía aquella descripción. 7 sujetos de prueba han desaparecido por culpa de esta entidad. Papá, mira lo que dice aquí. Homero se levantaba dando un grito. No puedes leer. ¿Lo ves, papá? Te lo dije. Hay una nueva hamburguesa en Krusty Burger. En la televisión Krusty el payaso anunciaba su hamburguesa la tapa arterias y Homero corrió rápidamente a comprar una. ¡Ay, papá! Homero había ido a comerse una tapa arterias, había sido una de las hamburguesas más deliciosas que había probado, sin embargo pensó en ir a la taberna de Moe para disfrutar de una deliciosa Dove. Marge había regresado bastante tarde de sus compras. Lisa había tenido el tiempo para leer gran parte de aquel libro. Cuando vio llegar a su madre, se adelantó para hablar con ella. Mamá, tienes que decirle a papá que ya no vaya a trabajar, creo que están experimentando con entes de otra dimensión. Lisa abría el libro y lo mostraba a Marge. Ay, Lisa, por favor, ayúdenme con las compras primero. Pero mamá, y no leas libros de miedo porque luego no puedes dormir. Marge tomaba el libro y lo ponía en una bolsa. Había hecho la cena, sin embargo, sabía que Homero no regresaría hasta tarde, por lo que solo Bart, Lisa, Maggie y Marge cenaron. Homero había llegado a su casa un poco borracho, pero quedó profundamente dormido en su sillón el día siguiente. No había sido muy diferente a los demás días, todo era bastante aburrido como siempre. Homero se sentaba en aquel cuarto dentro del colisionador, no miraba nada la mayor parte del tiempo, y la demás parte del tiempo, se quedaba dormido. Homero, ¿pudiste encontrar lo que habías visto en tu sueño? Uno de los científicos se había acercado a Homero. No tengo el libro que me dieron, debí dejarlo en casa, pero creo que sí encontré lo que vi. No se preocupe, señor Simpson, tengo uno aquí, ¿puede decirme qué fue lo que vio? Homero había buscado en aquel libro cuando pudo ver aquel número, 002. Señor Simpson, ¿está seguro de que esto fue lo que vio? Preguntaba aquel científico. Sí, eso fue lo que vi. Aquel científico había hecho anotaciones en su libreta. Bueno, señor Simpson, ya puede irse, es hora de que Bernie entre a la cámara. Muy bien, Bernie, se escuchaba la voz de uno de los científicos. Hoy esperemos tener contacto. Muy bien, subiremos la potencia, Bernie, puede que sientas un poco de dolor en la cabeza, es normal. Habían encendido aquella máquina y esta ocasión el ruido que hizo era realmente fuerte. Bernie pudo sentir un poco de dolor en su cabeza. ¿Puedes ver algo, Bernie?, preguntaban desde un altavoz. No, hablaba torpemente Bernie. Unas luces comenzaron a iluminarse en los rieles de aquella máquina. Suena muy fuerte, gritaba Ernie, pero de repente todo a su alrededor comenzó a quedarse callado. Todo desaparecía. Hola, ¿a dónde fueron todos? ¿Qué está pasando? Pero algo extraño pasó. Casi como si estuviera en su automóvil, entrando por un túnel lleno de luz, sintió una pequeña sacudida y pudo ver luces a todo su alrededor. De pronto, las luces se apagaron. Bernie se encontraba en una especie de cuarto de la época medieval. De forma apagada y con interferencia, se escuchaba el pequeño radio que tenía Bernie en su pecho. Bernie, hay fluctuaciones, ¿puedes ver algo? Primero vi unas lucecitas y después comencé a ir muy rápido y llegué aquí. Parece que es muy viejo, como los castillos. Pero es muy oscuro aquí. Los científicos se miraron atónitos. Creo que es el que buscamos, señor, creo que es el que buscamos, le hablaban al general. Intenten extraerlo, ordenaba aquel hombre. Bernie, intenta buscar algo más en ese cuarto. ¿Qué hay a tu alrededor? No veo nada más, está muy oscuro. Bernie escuchó un suspiro. Hay algo aquí, respondía Bernie, hay algo aquí. ¿Qué ves, Bernie? ¿Qué estás mirando? Se escuchaba por el radio. Es un rostro, creo que es una máscara. Señor, es el ente. Dígale que lo traiga, ordenaba el general. Bernie, toma esa máscara y dinos cuando la tengas para traerte de vuelta.
Creo que no está feliz, ya no está sonriendo. Bernie, tómala ahora. Bernie se había acercado a la máscara, pero de pronto, su mirada se vio nublada por completo. Ah, ayúdenme, mi cara, se pegó a mi cara, ayuda. Bernie, ¿ya lo tienes? Escúchame, Bernie. Ayúdenme, está dentro de mi cabeza. Tráiganlo ahora, ordenaba el general. Los científicos presionaron un botón rojo y luces comenzaron a iluminar la cámara. En el último momento, esa cosa pudo separarse de Bernie. Un gran destello salió de esa máquina y se hizo un alboroto. Homero se encontraba comprando una soda en una máquina cuando vio todo el alboroto en el acelerador. Como muchos científicos y soldados se acercaban a donde estaba Bernie. No dejen que se escape, preparen la cámara de contención, ordenaba un militar. Abrieron la cámara y humo salió de ella, no dejaba ver lo que estaba pasando. Sin embargo, la decepción llegó cuando solo apareció Bernie con su cara llena de heridas y un extraño líquido negro saliendo de las mismas. Chico, se acercaba el general, ¿en dónde está el ente? Le dijimos que lo atrapara. No, Bernie se había levantado lleno de terror, sáquenme de aquí. Rápidamente los militares lo redujeron. Tranquilo. ¿Qué era eso? ¿Qué nos están haciendo? ¿A dónde nos están llevando? Homero se preocupó por su amigo Bernie y miró cómo lo llevaban inmovilizado. Oigan, ¿a dónde lo llevan? Homero le preguntaba a uno de los científicos. Tranquilo, señor Simpson, solo lo llevan a un cuarto para que pueda descansar. Vaya a su casa y tómese el día de mañana libre. Yahoo! Homero levantaba sus brazos y salía corriendo. Homero había aprovechado su día libre para hacer lo que más le gustaba, tomar cerveza mientras miraba la televisión, en su cómodo sillón. En un momento, pensó en su amigo Bernie. Ay, pobre Bernie, salió muy asustado ayer. Creo que llevaré un juego de mesa para que pueda sentirse un poco mejor. Homero había buscado en su cobertizo algún juego de mesa, y tomó el primero que encontró. Al día siguiente, Homero había llegado más temprano. Buscó a Bernie y lo vio en el comedor. Homero llevaba su juego de mesa y lo llevó con Bernie. Hola Bernie, ¿cómo estás? Pero Bernie no respondía, su mirada yacía perdida. Bueno Bernie, ¿dónde está Ernie? Bueno, vamos a jugar, ¿te parece? El juego de mesa era bastante tonto, pero hubo un turno en el que Homero tomó una carta y comenzó a reírse. Ja, este se parece a ese soperutano amigo de Bart. ¿Cómo se llama? Ese cuatro ojos. Milhouse. Ja. Se lo voy a mostrar a Marge. Señor Simpson, es su turno. Un científico interrumpía a Homero. Oiga, ¿y qué pasó con Ernie? Preguntaba Homero. No se preocupe, señor Simpson, ya lo encontraremos. ¿Cómo que lo encontraremos? Entre a la cámara, ordenaba el científico. Homero había guardado la tarjeta que le recordaba a Milhouse en su bolsa. Se sentó en aquella silla y la máquina encendió. La sensación había sido diferente, sintió que iba en una autopista a toda velocidad cuando de repente, se encontró en un cuarto bastante oscuro, apenas un poco de luz iluminaba aquel cuarto. Señor Simpson, se escuchaba por un radio, ¿qué está viendo? Estoy en un cuarto, oscuro, casi no veo nada. Señor Simpson, hay lecturas de que está en el lugar que necesitamos. Ernie entró pero no pudo traer al objetivo, tiene forma de máscara. Intenta tomarla, cuando la tengas por favor debes indicarnos para poder traerlos de vuelta. Homero se había sentido nervioso, se levantó de su silla y con dificultad buscaba lo que le habían indicado. Comenzaba a sentirse bastante nervioso e inclusive con algo de miedo. Caminó por unos minutos, buscando eso que le habían pedido, pero algo lo hizo sentir terror. En el suelo, se encontraba el cuerpo de Ernie, su rostro había sido carcomido, sustancia negra salía de sus heridas. Sáquenme de aquí, gritaba Homero en el radio. Señor Simpson, haga lo que se le ordena, le contestaban por la radio. Homero tomaba a Ernie y de pronto algo había hecho que diera un grito. Era un rostro, pensaba, no, es una máscara, es esa cosa que me pidieron.
Aquí está, Homero gritaba molesto, pero de pronto, esa cosa salió de sus manos y tal cual como un insecto, comenzó a caminar por todo su cuerpo, examinándolo, analizando cada resto del obeso cuerpo de Homero y de pronto algo llamó su atención. Está pegado a mí, lloraba Homero, todos escucharon detrás del radio. Ahora, tráiganlo. Y entonces, la máquina trajo a Homero de vuelta. Varios militares lo rodearon y comenzaron a examinarlo. Señor, no viene con él, hablaba uno de los soldados. Maldición Simpson, fuimos muy claros, regañaba aquel general. Lo hice pero comenzó a trepar por todo mi cuerpo, hablaba nervioso Homero. No diga más señor Simpson, mañana tendrá que hacerlo de nuevo y espero que pueda cumplir con la tarea. Homero regresó bastante triste a su casa, esta ocasión durante la cena, le contó a su familia lo que había pasado. ¿Lo ves papá? Te dije estaban experimentando con otras dimensiones, por favor papá tienes que renunciar. Oh, pues creo que tienen razón, hablaba cabizbajo Homero, creo que mañana iré a hablar con el general para decirle que renuncio. Marge se acercaba a Homero y le daba un beso en su mejilla. Homero había metido sus manos a sus bolsas y sintió una carta. ¿Qué es esto?, preguntaba cuando sacó la carta. Ah, ya me acordé, Homero se reía, mira Bart, se parece a tu amigo Milhouse. Bart tomaba aquella tarjeta y comenzaba a reír, ja, es cierto, y también tiene esa cara de tonto. ¿Puedo llevarla a la escuela mañana papá?, preguntaba Bart. Sí, llévala para que ese cuatro ojos vea su carta. La mañana siguiente Bart llevaba aquella carta a la escuela, la había puesto en la bolsa de su mochila. Te espero para poder ir a hacer las compras Homero, hablaba Marge. Homero había abierto la puerta, algo nervioso por tener que renunciar, pero cuando abrió la puerta militares habían ingresado tumbando su puerta y ordenando que todos permanecieran en el piso. ¿Qué está pasando aquí?, lloraba Marge, mientras era inmovilizada. Homero Simpson, gritaba el general, ¿en dónde está? ¿Pero de qué está hablando?, hablaba nervioso Homero. No juegue conmigo, ¿dónde está el ente? ¿Dónde está la maldita máscara? Pero ustedes vieron que no tenía nada, lo juro, traigan el detector, gritaba el general. Uno de los científicos había tomado una especie de aparato con un medidor y lo apuntó a Homero. Señor, las lecturas son positivas, hay en el señor Simpson y en toda la casa. ¿Dónde está Simpson?, gritaba el general, ¿dónde lo escondiste? Se lo juro que no sé, se lo juro. Mi esposo no trajo nada, iba a renunciar hoy, no trajo nada a mi casa, lloraba Marge. Señor, las lecturas se hacen un poco más intensas lejos de la casa. ¿Con quién ha hablado de esto señor Simpson?, hablaba el general, dígame exactamente qué fue lo que pasó ayer, cuénteme cada detalle desde que llegó hasta que salió. Homero había contado con lujo de detalle todo lo que había pasado ese día. Llamó la atención la información que dio, sobre todo lo de aquel juego de mesa y esa tarjeta. Pudo haberse escondido en la caja. Señor, nos confirmaron que el juego de mesa se quedó en el centro. La tarjeta, habló uno de los científicos, la tarjeta, ¿dónde está la tarjeta? ¿Quiere decir que se escondió en esa tarjeta?, preguntaba molesto el general. No, quiero decir, es probable, señor, esa cosa podía poseer cuerpos, perdimos varios sujetos, Bernie indicó que pudo verlo en sus pensamientos, que podía comunicarse con él y tenga en cuenta que esta es una realidad distinta, tal vez se escondió en algún objeto, en este caso, la tarjeta que menciona el señor Simpson, se la di a mi hijo, Bart. Armen un equipo, salimos en busca del objetivo en 10 minutos, ordenaba el general. La escena cambiaba y mostraba a Bart llegando a la escuela, había preparado una broma para la maestra Krabappel justo antes de que entrara al salón. Se había sentado en su asiento con una risa pícara, jajaja, a ver si le sienta bien la salsa de tomate a la maestra Krabappel. ¿Qué broma harás ahora Bart?, preguntaba Milhouse. Oye, por cierto, mira, este se parece a ti. Bart daba la tarjeta que le había dado su padre. Bart se había carcajeado al ver el gran parecido con la tarjeta y sus risas aumentaron cuando la maestra Krabappel cayó en su broma pesada. Bart, a la dirección, gritaba la maestra y Bart obedeció entre risas. Milhouse se había quedado con aquella tarjeta, la miraba extrañado, algo en esa cosa lo hacía sentir extraño. Mientras Bart era llevado a la dirección, Milhouse miraba con más detenimiento aquella carta.
Algo lo había hecho sentir bastante incómodo respecto a esa foto, no sabía decir qué era. Parecía que esa cosa lo estaba mirando. La maestra Krabappel mientras se limpiaba indicaba a los niños que sacaran sus libretas. Pero todo el ruido comenzó a ser disipado. Milhouse pareció escuchar una voz que salía de aquella carta, no entendía del todo cuando de pronto, un ruido había llamado la atención de todos cuando Milhouse cayó boca abajo. Ja, ja, se escuchaba a Nelson burlándose. Milhouse, ¿qué te pasa ahora?, regañaba la profesora Krabappel. Intentaba mover a Milhouse en un intento de que respondiera. Cuando le dio la vuelta todos en el salón dieron un grito de horror. El rostro de Milhouse se había convertido en algo horroroso, esos ojos saltones, y sobre todo, esa sonrisa tétrica y estúpida, era el rostro del señor Simpson. La profesora Krabappel corrió aterrorizada hacia la dirección. Director Skinner, ¿es Milhouse? No sé cómo explicarlo, venga por favor. Bart levantó las cejas preocupado y los siguió al salón. ¿Pero qué? Gritó horrorizado Skinner. Esto tiene que ser una de esas travesuras de Bart, regañaba Krabappel. Simpson, ¿qué le hiciste a Van Houten? ¿Por qué le pusiste ese rostro horrible? Oiga, es el rostro de mi papá y en segunda yo no hice nada, lo juro. Van Houten, responde Van Houten. El profesor Skinner sacudía violentamente a Milhouse, pero continuaba con aquella sonrisa estúpida y perturbadora. Llévenlo a la enfermería, ahora, ya. De su mano, cayó una tarjeta. Bart corrió detrás de ellos sin darse cuenta de aquella tarjeta. Nelson había tomado aquella tarjeta. Miren, este tonto dejó una tarjeta aquí, y se parece a él. Vamos a sacarle copias y pegarlas en su casillero, jajaja. Nelson se dirigió a la biblioteca y comenzó a sacar copias para burlarse de Milhouse. Antes de que pudiera terminar todas las copias que había intentado hacer, la copiadora comenzó a emitir sonidos extraños cuando de pronto, la luz se fue en toda la escuela primaria de Springfield. Esta chatarra se descompuso. Nelson había dado una patada a la máquina copiadora. Había salido y comenzó a dejar varias tarjetas en todos los casilleros. Lisa había ido al sanitario y pudo ver en el suelo una de aquellas tarjetas que Nelson estaba repartiendo por toda la escuela. Al mismo tiempo pudo ver a Bart afuera de la enfermería, se miraba preocupado. Bart, ¿qué te pasa?, preguntaba Lisa. No sé qué le pasa a Milhouse, tiene el rostro de Homero. No entiendo, ¿de qué estás hablando? Entra y mira. Lisa había entrado a la enfermería y miró a Skinner, Willy, Krabappel y el superintendente Chalmers desconcertados por el rostro de Milhouse. Director Skinner, ¿qué pasó? No estamos seguros. Van Houten no responde, y tiene el rostro de tu padre. Deberíamos buscar de qué se puede tratar esto. Hay que ir al taller de informática. Tenemos internet, lento pero puede servirnos de algo. Lisa, Skinner y el superintendente Chalmers se dirigieron al taller de informática. ¿Pero qué pasó con Milhouse, director?, preguntaba Lisa extrañada. No sabemos. Krabappel indica que únicamente cayó al suelo y tenía ese horrible rostro. Oiga, reclamaba Lisa. Lo siento. Bueno Lisa, este es el taller de informática, debemos buscar qué puede estar pasando con Van Houten. Rafa usaba torpemente el teclado y buscaba algún juego. Sin embargo, antes de que Lisa y Skinner se acercaran a Rafa, una imagen había ocupado la pantalla del monitor. Vaya, ese se parece a Mil. Pero... Hi Lisa! Hi Super Nintendo Chalmers! De repente Rafa quedó en silencio. Rafa, déjanos ocupar la computadora, ordenaba Skinner. Rafa tenía el rostro de Homero, y Skinner dio un paso atrás. El superintendente Chalmers tomó a Rafa y lo puso en el suelo, pero cometió el error de mirar al monitor. Lisa y Skinner miraron a Rafa en el suelo, pero no entendían qué estaba pasando. Lisa comenzó a mirar a su alrededor, todo era bastante extraño, miró al superintendente quedar atónito mirando la pantalla. Cuando miró su rostro, este tenía el rostro de su padre, el mismo rostro que había adquirido Milhouse y Rafa. Pudo ver de reojo una imagen que le pareció familiar, la imagen de la tarjeta que Homero le había dado a Bart para burlarse de Milhouse. Superintendente Chalmers, gritaba Skinner. No, espere, Lisa detuvo a Skinner. El monitor, hay algo en el monitor. ¿De qué hablas Lisa?, gritaba Skinner.
¿Que no se da cuenta? Primero Rafa, después el superintendente Chalmers. Skinner miró el cable que daba energía a la computadora y lo desconectó. ¿Pero qué rayos está pasando aquí? Director Skinner, ¿está seguro de que Milhouse no estuvo aquí también? Seguro, vi entrar a Milhouse por la mañana y lo vi entrar a su salón. Un gran alboroto se escuchó en la entrada del colegio. Militares habían entrado a la escuela y muchos autos del ejército rodearon la escuela. Homero había entrado detrás del general. Busque a su hijo Simpson, todos los demás, a su casa, ahora, gritaba el general y los niños corrieron a sus casas. Nelson fue el primero en salir. ¿Pero qué está pasando aquí? Skinner gritaba en el pasillo. ¿Quién es usted?, preguntaba el general, que había entrado al frente de todos. Soy el director de la escuela, regañaba Skinner. Qué bueno, escuche, estamos buscando a un jovencito, se llama Bart Simpson, se encuentra aquí. No me diga que lo que está pasando es culpa de Simpson. ¿Qué? ¿De qué está hablando?, preguntaba el general, desconcertado. Véalo usted mismo, hablaba Skinner, que mostró el cuerpo de Chalmers y Rafa con el rostro de Homero. Oigan, jajajaja, se reía Homero, esos dos tienen cara de idiota. Se calló por un momento cuando se dio cuenta de que era su rostro. Oh. Fueron a la enfermería y vieron que Milhouse tenía el mismo rostro que Homero. Esto es culpa suya, ¿cierto?, gritaba Lisa, ustedes llevaron a mi padre a sus experimentos y trajeron algo aquí. Cabo, escaneé nuevamente al señor Simpson, ahora. Uno de los soldados había apuntado su escáner a Homero y las lecturas fueron casi nulas. Señor, no hay lecturas en el cuerpo del señor Simpson. Estamos buscando una tarjeta, de un juego de mesa que el señor Simpson llevó al centro. La tarjeta que se parece a Milhouse, indicaba Bart, nervioso. ¿En dónde dejaste la tarjeta, muchacho?, preguntaba el general. Milhouse se la quedó cuando me enviaron a la dirección. ¿Cuál tarjeta? ¿Hablan de esto? Lisa había sacado la tarjeta que tomó de uno de los casilleros. Escaneé la tarjeta, soldado, ahora, ordenaba el general. La máquina emitió un sonido tan fuerte que todos los soldados miraron al general. Lo tenemos, general. General, general, se escuchaba a un cabo gritar en el pasillo. General, hay muchas tarjetas aquí. El soldado mostraba un puñado de cartas con el mismo dibujo. Esto no puede ser posible. Soldado, escaneé las tarjetas. Nuevamente aquel aparato emitió sonidos muy fuertes. ¿Qué demonios ha hecho, señor Simpson? ¿Qué demonios ha hecho? Oiga, no fue mi papá, regañó Lisa. Vi a Nelson dejar esas tarjetas por toda la escuela. ¿Quién es Nelson, niña?, preguntaba el general. Uno de mis compañeros. Maldición, esto no es posible. Uno de los soldados había gritado de horror cuando el cabo que trajo el puño de cartas ahora tenía el rostro de Homero. No miren las cartas, no las miren, ordenaba el general, pero al menos otros 6 soldados se habían infectado. Maldita sea, todos miraron hacia la pared y evitaron ver esas cosas. Manden a todos estos a contención ahora, comuníquenme con el presidente ahora, Springfield debe ser puesta en cuarentena, busquen a cada niño inscrito en esta escuela, todo el que pueda tener una de estas cosas, ahora, gritaba el general. Debemos ir a la alcaldía para avisar a todos, general, hablaba Lisa. Los soldados tomaron las tarjetas e ingresaron en un cubo para aislarlas. Todos habían ido a la alcaldía, un gran alboroto se había hecho en la ciudad de Springfield. Militares y científicos analizando cada calle, casa, hacían que la gente saliera de sus casas y los interrogaban según la lista de alumnos que había dado Skinner. ¿De qué habla?, regañaba el alcalde Diamante. Esto es asunto de seguridad nacional ahora, la explicación más acertada que tendría para usted es que esa cosa es un ente, vino con el señor Simpson y de alguna forma pudo poseer aquel objeto. Esta entidad posee a la gente, de alguna forma creemos que cuando la trajimos a este mundo, adoptó la forma del rostro del señor Simpson. ¿Y existe alguna forma de detener a esta cosa?, preguntaba Diamante. No sabemos, lo único que podemos hacer es contenerla. Es importante para el ejército de los Estados Unidos. El alcalde Diamante tomó el teléfono y habló directamente a la oficina del jefe Gorgori. Jefe Gorgori, necesito que venga urgentemente. El jefe Gorgori obedeció y acudió a la alcaldía, donde se le explicó la situación. Hicieron un operativo para apoyar en la búsqueda de aquel ente. La ciudad comenzó el caos rápidamente, llamadas al 911, sobre niños que les cambiaba el rostro a uno horrendo.
La gente gritaba y el Hospital General de Springfield se había saturado en urgencias por la gran cantidad de afectados. Se emitió un comunicado por radio y televisión, se había notificado de la tarjeta y que era el origen de la infección. Aquel general se había comunicado con el presidente y se ordenó el completo aislamiento de Springfield. El gobierno se movilizó rápidamente y además del perímetro puesto por los soldados, un gran domo fue enviado por la Casa Blanca para aislar a Springfield. En el momento en el que ese domo tocó el suelo, todo se había tornado peor. La escena mostraba a Flanders, se notaba preocupado por lo que vio en las noticias. Pensó en buscar a sus hijos. En esa ocasión, Moe había acudido para arreglar un pasillo de la casa de Ned. Todos estaban atentos y sabían que debían evitar ver aquellas cartas que eran muy pequeñas. Ned miró el pasillo que Moe le había arreglado y se sintió extrañado. ¿Qué tal, Ned? ¿Te gusta?, preguntaba Moe. Ned, como siempre, ocultaba sus sentimientos. Hizo su mejor esfuercillo. Además hay una emergencia dirigida. Ned abrió la pequeña puerta y estaba ahí. Moe y Ned fueron infectados. Todo se había vuelto tan extraño y terrorífico a la vez. El Dr. Hibbert se había acercado a un paciente infectado, miraba con detenimiento su rostro. No tenía idea de lo que estaba pasando, no había explicación médica, no había nada que explicara lo que pasaba. Fue a su oficina para poder analizar un poco las cosas. Se moría de miedo y desconcierto. ¿Cómo puedo curar a esta gente? ¿Qué debo hacer? Se escuchó que alguien tocaba a la puerta, tocaron tan fuerte que parecía que era urgente. La asistente del Dr. Hibbert abrió la puerta y para el horror de ambos, una imagen a tamaño completo de esa cosa estaba parada a pie de puerta. Hibbert y su asistente fueron infectados. La escena cambiaba y Manjula y Apu, que aún no estaban enterados del caos, miraban una prueba de embarazo para saber si por fin serían padres. Extrañamente, en aquella prueba esa imagen apareció. Apu y Manjula sucumbieron. La escena mostraba un casino en Springfield. Militares habían ingresado para evacuar el lugar. Mientras tanto, un hombre jugando blackjack se quejaba con el croupier mostrando una carta, pero ya no era de la baraja, era de Dodd. El hombre fue evacuado y llevado a contención. La escena cambiaba y mostraba a los padres de Milhouse. Kirk, a través de un pequeño pizarrón, le indicaba a su mujer que debían cubrir las puertas con maderos. Cuando hizo un dibujo para poder explicarle mejor, aquel dibujo de la puerta se abrió en el papel y Dodd se hizo presente. Kirk y Luan fueron infectados. La escena cambiaba y mostraba a Skinner. Willie y Nelson lo habían obligado a recolectar las tarjetas, pero le habían advertido no mirarlas fijamente. Se acercaron al casillero de Nelson, sospechaban que pudiera haber más. Muy bien, Willie, abre esa puerta. Cuando Willie abrió la puerta, Dodd ocupaba todo el casillero y Skinner y Willie fueron infectados. Nelson había podido escapar a tiempo. La escena mostraba al señor Burns y a Smithers. Bueno, señor Smithers, esto se está saliendo de control, pero no pienso quedarme en este pueblo para terminar como toda esa gente. Oiga, señor, pero la ciudad fue aislada por ese gran domo. No se preocupe, señor Smithers, esta puerta nos lleva a un túnel subterráneo que nos hará salir de aquí. Cuando la puerta del túnel de Burns se abrió, Dodd infectó a ambos. Esto se estaba saliendo de control. Aquella entidad podía manifestarse en varios lugares, ya no solo en las tarjetas. La escena mostraba a la gente de Springfield reunida en la estatua de Jebediah Springfield. Los militares daban instrucciones a la gente, intentaban calmar a todos. Un grito de una mujer asustó a todos cuando la mujer señaló la estatua de Jebediah, era de Dodd. Toda la gente y militares de ese lugar fueron infectados. Los Simpson habían elegido regresar a su casa y rezar porque todo saliera bien. El reverendo Alegría daba un sermón transmitido por la televisión, intentando calmar a Springfield. Pero de pronto el viento abrió la puerta mostrando a Dodd.
La escena cambiaba y mostraba al general hablando con el presidente. ¿Me puede decir qué demonios está pasando y cuál es la situación? Señor, esto se ha salido de control, me temo que es un código oro. El presidente miraba su maletín nuclear, desconcertado tomaba una tarjeta. Comuníqueme con Anke Scorpio, hablaba a su secretaria. ¿El criminal internacional? Preguntaba. A veces es necesario acudir a esta gente. La escena mostraba al expresidente Bush, en una casa de campo a las afueras de Springfield, estaba enterado de todos y cada uno de los detalles de lo sucedido en Springfield. George, ¿qué va a pasar con Springfield? No lo sé, Bárbara, por lo pronto seremos evacuados, no podemos quedarnos cerca, sobre todo si aprueban código oro. George, ¿qué es eso?, preguntaba Bárbara a su esposo. Todo de alguna forma había salido de Springfield y se había transmitido a la televisión del presidente Bush. Bárbara y el expresidente fueron infectados. La escena cambiaba y mostraba al jefe Gorgori, se habían arrincherado en la comisaría. A ver, tenemos casos en todas estas zonas, ya la red televisiva está infectada. Gorgori acomodaba varios pines en una pizarra, cuando para su sorpresa se había hecho la forma de Dodd en la pizarra y el jefe Gorgori se infectó. La escena cambiaba y mostraba a la familia Simpson escondidos en su casa. Homero torpemente se había equipado con una escopeta para defender a su familia, disparó a su amada televisión, tapó puertas y ventanas y se atrincheraron. Marge había ingresado al baño mientras todos esperaban en el cuarto de Homero. ¡Ah! Se escuchó el grito de Marge. Homero corrió rápidamente al baño solo para darse cuenta de que Marge se había infectado. No, niños, su madre, escóndanse ahora. La escena cambiaba y mostraba al presidente de los Estados Unidos, estaba a punto de activar el botón de lanzamiento de su maletín. ¿Qué quiere decir? Como que el expresidente Bush no estaba contenido en Springfield. Gritos se oyeron en la Casa Blanca y el servicio secreto cubrió al presidente. Apuntaban con sus armas hacia la puerta y disparos se escucharon. Un hombre había abierto la puerta, su cuerpo lleno de sangre y disparos, y el horror llegó, estaba infectado por The Dodd. Maldición, señor, ¿qué está pasando?, gritaban sus guardias. El presidente miró la pequeña pantalla de su maletín y The Dodd había aparecido. Cuando el presidente fue infectado por accidente presionó el botón de lanzamiento. La escena cambiaba y mostraba a los Simpson, detrás de un colchón. Homero por la desesperación había disparado hacia la puerta. Un ruido se escuchó por el pasillo. Marge, ¿eres tú?, hablaba nervioso Homero mientras apuntaba su escopeta. Algo se acercó al agujero que había hecho Homero, era Dodd. Y entonces,